días, estimados hermanos. Dios me les bendiga. A todos les deseamos un feliz sábado. Y como siempre, que la paz, el amor y la gracia de Cristo esté con vosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, hasta su segunda venida. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana para estudiar la santa palabra de Dios. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre ahora y por siempre. Padre, en esta mañana nos acercamos a tu trono de gracia mediante los méritos redentores de tu Hijo amado Cristo Jesús para pedirte perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras rebeliones, nuestras murmuraciones, nuestras quejas, nuestros celos, nuestras iras, nuestras contiendas. Oh Dios, lávanos, límpianos, purifícanos y santifícanos con la sangre del Cordero Redentor, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús, hoy confesamos una vez más que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, que vino, murió y resucitó. Eres nuestro gran abogado, nuestro sumo sacerdote, y pronto vendrás como nuestro gran Dios y Salvador, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, te aceptamos como nuestro Salvador personal. Abrimos la puerta de nuestra mente, de nuestro corazón, y te decimos: Maestro, entra, vive con nosotros, quédate con nosotros, gobierna nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Envía tu Espíritu Santo, el Consolador, para que nos guíe, para que nos convenza de pecado, justicia y de juicio, para que nos dé un nuevo corazón, para que escriba tu ley en nuestros corazones, para que nos selle para vida eterna, para que abras nuestros ojos a las maravillas de tu palabra y para que podamos ser sellados para vida eterna y que podamos vivir los frutos del Espíritu. Bendícenos ahora al estudiar tu palabra y que este mensaje sea de aliento, de esperanza y de preparación para nuestras vidas, para el encuentro contigo. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hoy vamos a estudiar un tema muy importante a la luz de las Sagradas Escrituras y el título del sermón se llama Predestinados para vida o muerte eterna. Y hoy quiero compartir con ustedes esta preciosa verdad de las Escrituras, que son de gran bendición, de aliento y esperanza para nuestras vidas espirituales. Este mensaje tiene una enseñanza para todos los que aman a Dios, para todos los que creen en Jesús y para los que aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador, para todos los que guardan sus mandamientos, para todos los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y para todos los que perseveren hasta el fin. Estas grandes bendiciones que vamos a compartir con ustedes, que provienen de las Santas Escrituras, el Señor, el Espíritu Santo, se la reveló a su siervo, el apóstol Pablo. Y la encontramos allí en su primera carta, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y leemos allí desde el capítulo 1, de los versículos 3 al 7. Aquí encontramos las grandes bendiciones, los grandes privilegios que tenemos aquellos que creemos y aceptamos a Cristo. Leo de la palabra de Dios. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, fíjense hermano, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiere decir que las bendiciones que Dios tiene para nosotros son todas en los lugares celestiales. Dice el versículo 4. Según, primera bendición, nos escogió Él. ¡Wow! Dios te escogió a ti y a mí, a los que hemos creído en Cristo y los hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, antes de la fundación del mundo. Así que tú y yo, por creer en Cristo y aceptarlo, hemos sido escogidos antes de que este mundo se creara. Gloria a Dios, qué gran bendición, hermano.
tú estabas en la mente de Dios, tú estabas en el plan de Dios, tú estabas en la noticia de Dios. Gloria al Señor Jesús, alabado sea su nombre. Podemos decir aleluya, amén, amén y gloria a Dios. Así que según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, santos, apartados del mal, apartados del pecado, apartados del mundo, de la idolatría del mundo y de la vanagloria del mundo. Apartados, hermanos queridos. Dios nos escogió y nos vio santos, apartados del mundo. Nos vio sin mancha. ¡Qué maravilla! Delante de Él. Y habiéndonos predestinados antes de la fundación del mundo para ser adoptados como sus hijos. Hermano, antes que tú, antes que yo fuimos adoptados como hijos de Dios, fuimos escogidos como Dios y hemos escogido para ser santos y sin mancha antes de que este mundo creyera. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición tan grande y tan gloriosa podemos disfrutar! Sigue diciendo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza suya, para gloria suya, con la cual nos hizo acepto, amados antes de la fundación del mundo. Y el versículo 7 dice, en quien tenemos redención en Jesús. Por su sangre tenemos también el perdón de los pecados, según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Hermano, usted puede pedir algo más, pero este cuadro no se ha acabado. Todavía el apóstol Pablo, ahora en la carta que escribió a la iglesia de Roma, en el capítulo 8 y en el versículo de 28 al 30, miren cómo este cuadro se va perfeccionando, cómo este cuadro se va embelleciendo contigo y conmigo, que hemos creído en Cristo y lo hemos aceptado. Dice allí el apóstol, Romanos 8, 28 a 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuáles son las cosas que nos ayudan a bien? A los que amamos a Dios. Y estas son las cosas que conforme a su propósito somos llamados. Somos llamados porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Él te vio a ti, te conoció a ti y sabía que tú ibas a amar a Cristo y aceptarlo como un salvador personal y que tú ibas a hacer su voluntad y que tú ibas a guardar sus mandamientos y que tú no ibas a amar al mundo, ni las cosas del mundo, ni los placeres del mundo. ¡Wow! Él nos conoció antes así. ¡Gloria a Dios! También los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya, hermano, antes de la fundación del mundo, tú, María, Pedro, José, Cecilio, ya habíamos sido destinados, predestinados para heredar las glorias del reino de los cielos. ¡Qué Dios tan lindo y maravilloso tenemos! Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Cristo sabía, Dios sabía que tú y yo íbamos a reflejar su imagen en este mundo de pecado, de rebelión, de maldad. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué privilegio, hermano! Dice, entre muchos seres humanos, y a los que predestinó, a ti y a mí, también nos llamó. Y a los que llamó, a ti y a mí, nos justificó. Y a los que justificó, a ti y a mí, también nos glorificó. Hermanos queridos, tú estás disfrutando en esta tierra de pecado, el valle de sombra y de muerte, en un mundo de aflicción, de dolor y sufrimiento. Ya tú estás sentado en los lugares celestiales de derecho. De hecho, cuando Cristo venga en gloria y majestad, ya tú estás redimido de derecho. Solo lo que tienes que pelear, seguir peleando la buena batalla, seguir siendo fiel, seguir levantando en alto los principios del Evangelio, seguir levantando en alto el estandarte de Cristo. No importa el precio que tenemos que pagar, porque tú y yo hemos sido llamados, elegidos y predestinados para su honra, para su gloria y para sentarnos en los lugares celestiales. Ahora, escuchen, hermano. Las palabras traducidas como predestinado, atención, en las escrituras arriba mencionada en Romanos 8, viene de la palabra griega proorizó.
proorizo o proizo. No veo acento, pero es idioma griego. Esa palabra priorizó significa determinar con anticipación. Quiere decir que Dios determinó anticipadamente que tú y yo nos íbamos a salvar, que lo íbamos a aceptar, que lo íbamos a amar, que íbamos a rechazar el mundo por las cosas celestiales. ¡Wow! Dice, es ordenar, es decidir con antelación. Dios decidió con antelación que tú y yo nos íbamos a sentar en el trono de Cristo, en el reino de los cielos. Él decidió con antelación de que íbamos a ser ciudadanos del reino. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Así que predestinación es Dios determina anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir en el futuro. Dios es omnisciente. Dios es omnisapiente. Él lo sabe todo. ¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente? De acuerdo a Romanos 8, 29 y 30, ¿qué fue lo que Dios predestinó? Que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. ¡Wow! Eso Dios lo planificó y lo vio antes de la fundación del mundo. En ti, Pedro, Juan, Andrés, Diego, Andrés. A mí. Miren, la presencia de Dios, la presciencia de Dios no es lo mismo que la predestinación. El hecho de que Dios ya sepa quiénes son los que se van a salvar. Ya Dios, antes de la creación del mundo, Él sabía quiénes se iban a salvar en este mundo. En cada generación vio a Adán y Eva, vio a Set, vio a Enoc, vio a Matusalén, vio a Noé, vio a Moisés, vio a Josué, vio a Caleb, vio a David, vio a Samuel, vio a los pescadores, vio a Elena G. de White, los pioneros, te vio a ti y a mí. Qué privilegio, hermano. Qué gran privilegio, hermanos, que antes de la fundación de este mundo ya tú estabas en la lista de los redimidos, ciudadanos del cielo, sentados en el trono del universo con Cristo Jesús. Dice, la presciencia de Dios no es lo mismo que la predestinación. El hecho de que Dios ya sepa quiénes son los elegidos para creer en Él, no significa que esa elección esté predestinada. Si estuvieras, escucha esto, si tú estuvieras parado en la cima de un edificio alto y tú ves acercarse dos carros a un stop sign, a una vía bien concurrida, y vienen a alta velocidad, ¿qué usted puede deducir? ¿Qué usted puede predestinar? Esta gente van a chocar. Esta gente se van a herir o van a morir. ¿Por qué? Porque ya tú sacas conclusiones al ver la elección de la gente. Miren, hermano, por eso es que Dios, con su omnipresencia, con su omnisciencia, Él sabía quiénes iban a ocupar las vacantes dejadas en los cielos por los santos, por Satanás y sus ángeles. Así que, así como nosotros podemos predestinar lo que va a suceder, cuánto más Dios, que es el creador del mundo. Miren, hermanos, dice el evangelista San Juan en el capítulo 3, que él vio a los que iban a amar a Dios y recibirlo, y vio a todos los que iban a rechazar a Cristo, el Evangelio. ¿Entendiste? Dios con su omnisciencia, con su sabiduría de Dios,
que podía leer el futuro. Él vio en este mundo, desde antes de la creación, los que iban a recibir a Cristo. Él vio los que lo iban a rechazar. Miren, dice así la palabra de Dios, Evangelio de San Juan 3:16 al 19. Aquí está aclaradito todo lo que acabamos de decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿quiénes son los predestinados por Dios para la salvación, para sentarse en el trono del universo con Cristo, para ser santos, para ser justificados, para ser santos y perfectos? Los que creen en Cristo. Mira lo que sigue diciendo el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Pero los que creen y aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, ya está justificado, ya está santificado, ya está perfeccionado, ya está sentado en los lugares celestiales, desde antes de la fundación del mundo. Pero sigue diciendo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso el título del sermón es predestinados para vida eterna o predestinados para muerte eterna. Y Cristo y Dios lo sabía antes de que, de la fundación del mundo, quienes iban a estar ya escritos en el libro de la vida. Miren, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, por eso están predestinados para muerte. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios en su omnisciencia sabía quiénes iban a amar a Cristo, quiénes iban a amar el reino de los cielos, quiénes iban a rechazar el mundo y las cosas del mundo. Pero Él también sabía los que iban a amar al mundo y las cosas que están en el mundo y la vanagloria del mundo. Gloria a Dios porque tú y yo no estamos amando las cosas de este mundo, sino que cada día estamos rechazando las cosas perversas, el pecado y la maldad de este mundo. Miren, esta es la razón que los que aman a Dios son predestinados para salvación desde antes de la fundación del mundo. En primer lugar, son llamados para la salvación, son justificados del pecado, son glorificados. ¿Cómo puede lograrse esto en nuestras vidas? Viviendo en un mundo de pecado, con una naturaleza pecaminosa, con la tentación del mundo, con la influencia maligna y perversa y contaminada que vemos en el mundo que nos rodea. Maravillas, hermanos, del amor de Dios y de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, el apóstol Pedro, en su primera carta, allí en el capítulo 1 y los versículos del 18 al 20, escribió la fórmula de la redención. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue destinado para salvar a los que iban a creer en Él, para los que le iban a aceptar a Él, para los que iban a rechazar al mundo. Y esto fue manifestado, hermano, en los tiempos, el plan de la salvación. Mira, amado hermano, predestinados, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Como hemos dicho y repetimos, para que quede en nuestra mente, Dios sabía antes de la creación del mundo que tú, Juan, te ibas a salvar, porque Él te dio. Que tú ibas a amar al Señor, que tú ibas a hacer su voluntad, que tú en vez de ver películas y novelas y Facebook y las cosas que la gente van a las playas, en los cruceros, en las comederas, en las celebraciones, Él te vio a ti que estudiando la palabra, buscando el reino de Dios. Miren, la historia de Felipe y Natanael.
Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado al Mesías, de quien escribieron los profetas. Y Natanael le dijo, ¿y de dónde vino ese Mesías? ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? En Nazaret. ¿En Nazaret? ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Oh, me parece que no. Y entonces Felipe le dijo, mira, ven y ve y oye con tus propios ojos. Y Felipe y Natanael salieron al encuentro con Cristo. Y cuando Natanael iba llegando a Jesús, Cristo le dice, he ahí, refiriéndose a Natanael, un verdadero israelita. O sea, un verdadero discípulo, un verdadero seguidor del Evangelio. Y entonces Natanael le dice, ¿a mí de dónde tú me conoces? Dice, te vi debajo de la higuera. Hermano, ¿qué hacía Natanael debajo de la higuera? Si hubiera habido televisión, estaría viendo las películas de Hollywood. Si estuviera en aquel tiempo la radio, estaría oyendo el fútbol o lo que sea. Cristo vio a Natanael, su omnisciencia, su sabiduría de Dios. Lo vio que escudriñando. ¿Escudriñando qué? El tiempo de la llegada del Mesías, el cumplimiento de la profecía. Amada Iris, que sé que me escucha, también Jesús, Madeleine, por mencionar 2 o 3 nombres, y muchos más que yo sé que lo ven, que me escriben. Rudy, papá de Rudy. El hermano Marcos, creo que es Marcos de Argentina. En fin, los que me escriben. El Señor te vio desde antes de la fundación del mundo, así como Cristo vio a Natanael debajo de la higuera. Él te vio aceptando a Cristo. Él te vio haciendo la voluntad de Cristo. Él te vio amando a Cristo sobre todas las cosas y negándote a ti mismo y cargando en su cruz. Miren, amados hermanos, predestinados para vida eterna o muerte eterna. Todo ser humano en este mundo recibirá el toque, el llamado del Espíritu Santo. Jesús que te dice, déjame entrar. ¿Tú abres o no abres? Pero Él te vio a ti abriéndole la puerta a Cristo y a otro lo vio cerrándole la puerta a Cristo. Él vio cuando llegaban a tu casa y te traían un tratado, te hacían una invitación para una semana de evangelismo, para una semana de reavivamiento, para una semana de oración, para hacer obra misionera. Y Él te vio a ti que tú aceptabas esa invitación, ibas a la iglesia, salías a hacer obra misionera, visitaba a los enfermos. Pero Él también vio a otros que rechazaban ese tratado, que rechazaban esa invitación de ir a una semana de oración o de una semana de evangelismo. Él te vio cuando tú rechazabas los consejos de ProSalud, de la reforma ProSalud. Él te vio cuando tú rechazabas que te decía, mira, no comas como el mundo, no te vistas como el mundo, no adores como el mundo, no escuches la música que el mundo pagano y profesos cristianos están haciendo. Él te vio y Él te oyó cuando tú decías, eso no tiene nada que ver. Él te vio cuando tú escuchabas más al pastor que te decía, eso no tiene nada que ver, eso era antes. Pero Él te vio como tú rechazabas que es la palabra de Dios. Sin embargo, los que se han de sentar en el reino de los cielos, los que han de ser santos y glorificados, los que han sido llamados y predestinados, Él los vio que abrieron las puertas para que Cristo entrara. Él los vio recibiendo el Evangelio. Él los vio visitando a los enfermos. Él vio cómo cuidaban su cuerpo con la reforma ProSalud. Él vio cómo rechazaban la música mundana dentro de la iglesia. Él vio cómo rechazaban la forma de vestir los profesos cristianos. Él vio cómo rechazaban la intemperancia para llevar en la reforma ProSalud. Él vio todo eso. Como le dijo a Natanael, debajo de la higuera te vi. Él nos ve a nosotros, nos vio, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Miren, predestinados y llamados
La predestinación es una verdad bíblica que no se aplica a los incrédulos. La predestinación es una verdad bíblica para la salvación de los que creen. En el texto de 1 de Pedro 1:20, que ya lo leímos, el propósito por el cual Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo para salvación, es para que seamos adoptados como hijos en la familia de Dios. Para que los creyentes seamos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Él sabe quiénes iban a ser los escogidos. Los escogidos han sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. La Biblia nos enseña que los salvos, aún habiendo sido escogidos para salvación antes de la fundación del mundo, tienen la responsabilidad en esta tierra de recibir a Cristo como su Salvador personal. Dios, en su omnisciencia, esto es lo que significa que Dios conoce el pasado, que Dios conoce el presente y que Dios conoce el futuro. Por eso en su omnisciencia y presciencia, Él nos vio a los que íbamos a amar a Cristo y hacer su voluntad, ya como ciudadanos del reino de los cielos antes de la creación de este mundo. Miren lo que dice el Salmo 139 y los versículos del 1 al 6. Dice así el salmista David: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él sabe cuáles, Dios sabía cuáles iban a ser nuestros pensamientos antes de la creación del mundo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahí está, hermano, aclarado todo. Dios lo conoce, por eso puede predestinar y decir: este se va a salvar y este se va a perder. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo, nuestra vida, nuestras andanzas. Ahora, mi amado hermano, antes de la fundación de este mundo, Dios nos escogió para que fuéramos santos como Él, para que viviéramos sin mancha delante de Él, para que seamos adoptados sus hijos, para que seamos alabanza para su gloria, para ser ciudadanos del reino de los cielos y para ser herederos de las glorias venideras. Mi amado hermano que me estás escuchando, ¿tú crees todas estas cosas? Bueno, yo lo creo porque lo dice la palabra de Dios. Te predestiné antes de la fundación del mundo para vida eterna. Y digamos ahora todos lo mismo. Yo creo, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te acepto como mi Señor y Salvador. Gloria a Dios. Aleluya. Y digamos amén y amén. Miren, Él nos vio. El Señor nos vio a ti y a mí antes de la fundación del mundo. Eso no es un motivo para vivir con gozo y alegría en nuestra vida, que Dios nos haya visto antes de la fundación del mundo, que nos haya escogido y nos haya predestinado. Miren, traía una semilla de aguacate, como decimos, o abocado, ¿no? ¿Saben? Una semilla de aguacate. Pensemos, pero se me quedó en el carro y no voy a ir a buscar ahora. Miren, pensemos que esto es una semilla de aguacate.
Recuerden, se me quedó la semilla de aguacate en el carro. Pero pensemos que esto es una semilla de aguacate. Ahora yo te voy a hacer varias preguntas. ¿Qué tú ves en mi mano? Bueno, ustedes van a decir, pastor, figurativamente, una semilla de aguacate. Correcto. Te hago otra pregunta. ¿Qué más tú ves figurativamente en esta semilla de aguacate? ¿Qué más yo veo? Bueno, color morado. Correcto. Yo te sigo preguntando, ¿qué más tú ves en esta semilla de aguacate figurativa? Bueno, que tiene una cáscara que envuelve la semilla. Correcto. Y yo te sigo preguntando, ¿qué más tú ves en esta semilla de aguacate figurativa? Recuerden que se me quedó la semilla de aguacate ahí en el carro. Bueno, lo más agudo dice, yo veo una plantita que la semilla germinó y dio una planta. Muy bien. ¿Qué más tú ves en esta semilla de aguacate figurativa? Bueno, yo veo un árbol grande que florece y da fruto. Correcto, 100 puntos. ¿Qué más tú ves en esta semilla de aguacate figurativa? Bueno, yo veo centenares de gente recogiendo aguacate y llevándola, embarcándola y llevándola al mercado. Perfecto. ¿Qué más tú sigues viendo en esta semilla de aguacate? Bueno, yo veo una ensalada. Good. Perfecto. ¿Qué más tú sigues viendo en esta semilla de aguacate figurativa? Recuerden que se me quedó en el carro la verdadera semilla de aguacate. Bueno, yo veo sabores o el sabor apropiado del aguacate. ¡Wow! Bueno, ¿y qué más tú puedes ver en esta semilla de aguacate figurativa? Bueno, yo puedo ver en esa semilla de aguacate figurativa otra ¿qué? Reproducción de semillas, de plantas y frutas. ¿Qué va pasando de qué? De tiempo en tiempo, de siglo en siglo, de generación en generación. Hermanos queridos, si usted con su agudeza mental puede ver todo eso en esa semilla de aguacate que te presenté figurativamente, nuestro Dios no puede ver anticipadamente quiénes son los que serán herederos del reino de los cielos, quiénes se sentarán en su trono, quiénes vivirán por los siglos de la eternidad, quiénes se sentarán en la mesa kilométrica. ¡Claro que sí, hermano! ¡Gloria a su nombre! Y repito, Él te vio a ti. Él te vio a ti. ¡Gloria a Dios! Por eso, hermanos queridos, si tú y yo limitadamente, por el pecado, podemos ver en una semilla de aguacate lo que va a suceder en el futuro, cuánto más nuestro Dios, el creador, el que dijo y fue hecho, el omnisciente, el omnisapiente. Gloria a su nombre. Miren, sigue diciendo el salmista David en el Salmo 139 y los versículos del 14 al 17. Dice David, y digamos tú y yo, te alabaré, oh Dios, porque formidable y maravillosas son tus obras. Tú y yo somos sus obras. Somos la corona de la creación, somos la joya de la creación. No solamente el sol, las estrellas, la luna, el mar, el río, las aves, las flores, el canto, la fruta, los vegetales, los sabores, el día, la noche. No, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que yo iba a hacer, buenas o malas. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Grande es la suma de ellos. ¡Gloria a Dios! Dice, cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Alabado sea nuestro Dios. Miren lo que dice el profeta Isaías en su libro capítulo 49 y los versículos del 1 al 6. Oídme costas
Y escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Quiere decir que antes que el profeta existiera, ya Dios lo había escogido. Nos reafirma que tú y yo somos predestinados para vida eterna. Dice, tuvo mi nombre en su memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, en su bolsita, en su cartera, allí en su billetera, y me dijo, mi siervo eres tú, Isaías, mi siervo es Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, Isaías, por demás he trabajado en vano, sin provecho, he consumido mi fuerza por mi causa, pero mi causa está delante de Jehová y recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, Él me formó desde el vientre para ser su siervo. Isaías fue formado desde el vientre para ser siervo de Dios. Israel también fue formado en el vientre de su madre para ser siervo de Dios. Y tú y yo hemos sido desde el vientre seleccionados y escogidos y formados para servir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía que tú y yo íbamos a responder, le íbamos a amar y le íbamos a servir. ¡Wow! Ahora pues dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros días. Hermanos, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no solo para salvación, no solo para que nos sentemos en lugares celestiales, no solo para que seamos hijos de Dios, sino para que seamos la luz del mundo, para que seamos la sal de la tierra, para que seamos sus discípulos, para que seamos una bendición en el mundo. ¿Lo eres, hermano? ¿Lo soy yo? Ojalá que sí, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios conoció a Jeremías. Y antes que naciese, te santifiqué, porque conocía lo que iba a ser Jeremías. Y te di por profeta a las naciones. Dios escogió a Jeremías, no por privilegios a Jeremías, sino que vio a Jeremías sufriendo, padeciendo persecución, maltrato, humillación, golpeado, echado en una cisterna, que se salvó porque Dios lo quiso. Dios vio cómo llamaba al pueblo de Israel al arrepentimiento, advirtiéndole abandonen sus pecados, su idolatría, su hechicería, vuélvanse a Dios, porque veo la mano de Babilonia que viene contra ustedes. Lo acusaron de ser un falso profeta. Dios vio de antemano a Isaías haciendo esa obra. Te ve a ti y a mí haciendo la misma obra, llamando al arrepentimiento, al pecado, al abandono del mundo, a las cosas del mundo, a los placeres del mundo, a las fiestas del mundo, a las comidas del mundo. Dios nos llamó para eso también, amados hermanos. Y ojalá que como Jeremías, Isaías y los demás profetas, el apóstol Pablo, tú y yo también lo podamos ser. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:5. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El Señor vio antes de la fundación del mundo a Saulo de Tarso. Lo vio persiguiendo a la iglesia. Lo vio consintiendo en la muerte de Esteban. Vio a Saulo de Tarso pidiendo carta para ir a azotar y asolar la iglesia. Dios vio antes de la fundación del mundo, cuando él se montó en el caballo que iba rumbo a Damasco a destruir la iglesia. Dios vio cuando estuvo el encuentro allí en el camino a Damasco con el mismo Cristo y lo derribó y cayó al suelo. Dios vio antes de la fundación del mundo cuando Saulo dijo: Señor, ¿quién tú eres? Y Jesús dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, una cosa te da contra el aguijón. Y entonces Saulo dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y le dijo: anda, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Lo vio 3 años y medio en el desierto.
Lo vio a un Saulo de Tarso transformado en un apóstol Pablo. Lo vio sufriendo por Cristo. Lo vio padeciendo por Cristo. Lo vio plantando iglesia. Lo vio siendo azotado por Cristo. Pasando hambre por Cristo. Naufragio por Cristo. Lo vio mordido por una serpiente. Lo vio en la cárcel. Lo vio abandonado. Pero lo vio también en la hora de la muerte. Cuando dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me está guardada la corona de la vida. Y ahí el verdugo le separó la cabeza del cuerpo. Amados hermanos, todo eso lo vio Cristo, lo vio Dios en la vida de estos hombres antes de la fundación del mundo. Él te ve a ti y a mí en un mundo corrompido hasta lo sumo, en una iglesia mundanalizada, en una iglesia que a lo malo están llamando bueno. Y a los que predican la verdad los azotan. ¿Con qué? Con palabras los echan de la iglesia. Y le dicen hereje. Y le dicen disidente. Pero amados hermanos, ese es el camino de todos aquellos que han elegido a Cristo. Por eso Dios lo vio predestinado para la salvación antes de la creación de este mundo. Alabado sea su nombre. Todos los que Dios predestinó para salvación antes de la fundación del mundo, ya están escritos su nombre en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Gloria a su nombre. Y quiero citar un ejemplo. Cuando Israel pecó al pie del Sinaí, Moisés intercede por ellos y dice, Señor, si los vas a raer a ellos, ráeme a mí. Y el Señor le dio esta respuesta en Éxodo 32, versículos 32 y 33. Que perdones ahora su pecado, dijo Moisés. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Por lo tanto, Moisés, si tú no pecaste, yo no te voy a raer a ti. Josué, como tú te quedaste allá y no pecaste, yo no te voy a raer. Y los fieles que quedaron en el campamento que no pecaron, Dios no lo va a raer. Y eso es lo que está haciendo a través de todas las edades. Lo hizo en el pasado, lo hizo y lo está haciendo en el presente. Amados hermanos, Dios vio una generación de hombres y mujeres fieles, una generación de hombres y mujeres a través de todas las edades que no se avergonzaban de ser llamados hijos de Dios, que no se avergonzaban del sufrimiento y el dolor y el padecimiento. Esa generación ha existido siempre y existirá, y existe hoy y existirá mañana. Y así como aquellos hombres que dieron su vida, y está en Hebreos 11, que tú y yo podamos también dar nuestra vida por la causa de Cristo, si es necesario, a su nombre gloria. Miren esta cita de la señora White. Las Escrituras presentan claramente el hecho de que aquellos que una vez conocieron el camino de la vida y se regocijaron en la verdad, están en peligro de caer en la apostasía y perderse. Por lo tanto, es necesaria una decidida y diaria conversión con Dios. Amados hermanos, no que lo haya alcanzado, no que lo esté viviendo ahora, dice Pablo, sino que prosigo en mi elección, prosigo hacia el blanco, prosigo hacia el reino, prosigo hacia el llamado que Dios me ha hecho. Que tú y yo también, hermanos queridos, podamos ser de esa generación. Notemos las palabras de Dios a Moisés, mi libro. ¿Cuál es el libro, hermano? Está revelado Apocalipsis 22, 19. Dice, si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. El libro de los que está escrito el nombre tuyo y mío y de toda esa generación del pasado y de la generación que se va a añadir en el futuro, de los fieles, de los que aman a Dios, de los que rechazan al mundo y de los que se dedican al Señor a servirle, a honrarle. Seamos fieles, hermanos. Cristo ya viene. Cristo ya viene. Seamos fieles al llamado. Seamos fieles, hermanos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida? No es cualquiera. Miren, antes, una cita Juan, antes de que se pusiesen los fundamentos de la tierra, se estableció el pacto de que todos los que fueran obedientes, ¡wow!,
de todos los que por medio de la abundante gracia provista llegaran a ser santos en carácter, sin mancha, delante de Dios, para apropiarse de esa gracia, fueran hijos de Dios. ¡Wow! ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. En el tiempo del pacto. Se te garantizó a ti y a mí, y a todos los que creen y aceptan a Cristo, que fuéramos hijos de Dios. Extraordinario. Amados hermanos, ¿tú quieres ser hijo de Dios? Yo quiero ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy aquí, a la puerta. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré conmigo. Y él cenará conmigo. Dios te vio a ti antes de la fundación del mundo. Cuando Cristo vino a tocar a tu corazón, a tu mente, por medio del Espíritu Santo, como tú abriste tu puerta. Y le decías, Maestro, entra. Entra a mi vida. Entra a mi corazón. Entra a mis pensamientos. Gobierna tú mi vida. Y decimos, como dijo Pablo, yo no quiero vivir yo, sino que tú vivas en mí. El Señor vio eso antes de la fundación del mundo. Alabado sea su nombre. Apocalipsis 22:17 es lo mismo. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, venga. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cristo te vio a ti y a mí, mi amado oyente, cuando nosotros escuchamos el llamado del Espíritu y de la iglesia, la esposa. Nos vio bebiendo del agua de la vida gratuitamente. Él nos vio a nosotros escuchando el llamado de Cristo Jesús en San Mateo, capítulo 11 y versículo 28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él, Cristo, nos vio yendo a Él, depositando nuestras cargas de pecado, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestro rechazo, nuestros abandonos de la familia carnal y de la familia espiritual. Él vio nuestro abandono. Él nos vio cuando cargábamos que es su cruz y le seguíamos. Él nos vio a la derecha en el día del juicio. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él te vio todas esas elecciones y decisiones que tú tomaste desde antes de la creación del mundo. Hermanos queridos, esos que han abierto su puerta del corazón y han dejado entrar a Cristo, esos que bebieron del agua de la vida gratuitamente, esos que escucharon el llamado, venid a mí los cargados y trabajados, esos que estaban a la derecha, tuve hambre y me visitaste, hambriento y sediento, dice, esos son los que pelearán la buena batalla de la fe. Esos son los que seguirán al Cordero. Esos son los que han de vencer. Eso está en Apocalipsis 17:14, cuando dice, pelearán contra el Cordero, el diablo y sus agentes, y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Y ahora escuchen, y los que están con Él, que son los que han oído a través de los tiempos la voz de Dios, han abierto su corazón, han bebido del agua de la vida. Esos son llamados desde antes de la fundación del mundo. Esos son elegidos antes de la fundación del mundo. Y Dios los vio fieles. Alabado sea su nombre, que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Leo Apocalipsis 14, del 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del Padre escrito en su frente, desde antes, añado yo, desde antes de la fundación del mundo. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno,
y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Dios los vio antes de la fundación del mundo. Estos son vírgenes. Dios los vio antes de la fundación del mundo. Estos son los que siguen al Cordero. Dios los vio antes de la fundación del mundo. Por donde quiera que iban, estos fueron redimidos dentro de los hombres antes de la fundación del mundo. Son las primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira. Dios los vio desde antes de la fundación del mundo. Pues son sin mancha. Dios los vio antes de la fundación del mundo, que estaban allí en el trono de Dios. Amados hermanos, los que siguen al Cordero fueron predestinados porque Dios lo sabía antes de la fundación del mundo que iban a seguir a Cristo. Los que siguen al Cordero fueron elegidos porque Dios lo sabía antes de la fundación del mundo que ellos iban a escuchar el llamado de Dios. Los que siguen al Cordero fueron llamados porque Dios sabía que ellos iban a aceptar el llamado de Dios. Los que siguen al Cordero fueron adoptados porque Dios sabía que ellos iban a aceptar esa adopción. Los que siguen al Cordero son justificados porque Dios sabía antes de la fundación del mundo que iban a vivir como justos en medio de un mundo impío. Los que siguen al Cordero son santificados porque Dios sabía antes de la fundación del mundo que iban a vivir en medio de una generación maligna y perversa de una forma santa, pura y sin mancha. Los que siguen al Cordero alaban a Dios porque Dios sabía antes de la fundación del mundo que iban a abrir sus bocas para alabar al único Dios verdadero con la música que Dios ha dejado, no la música mundana. Los que siguen al Cordero obedecen los mandamientos de Dios porque Dios sabía antes de la fundación del mundo que ellos iban a guardar su ley. Los que fueron llamados, elegidos y fieles eran porque Dios sabía antes de la fundación del mundo que ellos, si era necesario, iban a dar sus vidas por el Evangelio. Estas son las razones por las cuales Dios los glorificó antes de la fundación del mundo, porque ellos glorificaron a Cristo aquí en la tierra, en medio de un mundo perverso y maligno. Amados hermanos, qué lindo privilegio que Dios nos haya escogido antes de la fundación del mundo. La salvación y la predestinación es para los que creen en Jesús y le aceptan como Salvador personal. Esos tienen su salvación asegurada antes de la fundación de este mundo. Para los que creen en Cristo, ya tienen antes de la fundación del mundo su eternidad asegurada. Mi hermano, tú con tu libre albedrío que Dios te dio, y yo con mi libre albedrío que Dios me dio y no respeta, te pregunto, ¿elegirás a Cristo en esta tierra? Yo lo elegí como mi Señor y mi Salvador. Y es mi deseo que todos los que escuchen este mensaje y este llamado podamos elegir a Cristo, servir a Cristo, seguir a Cristo hasta la muerte. Si así lo haces, tú te estarás dentro de los llamados, los elegidos, los adoptados, hijos de Dios. Y estarás listo para vivir con Cristo en el reino de los cielos. Ese es mi deseo y mi oración para ti al escuchar este mensaje. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta mañana por este día, por este sábado, por este mensaje que proviene de ti. Gracias porque tú nos elegiste, tú nos llamaste, tú nos predestinaste antes de la fundación del mundo. Nos viste, Señor, haciendo tu voluntad. En tus manos estamos y a ti nos encomendamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me les bendiga, que Dios me les cuide, que Dios me les guarde, firmes, fieles y adelante hasta la venida de Cristo. Amén y amén.